Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ranchero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo hogareño durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Bien, aquellos de ustedes que están con nosotros en el estudio pueden volver una vez más a Juan, Corintios 15. Probablemente te cansarás de escuchar ese número por mucho tiempo, pero vamos a dedicar el tiempo que sea necesario para enseñar esto de la manera más clara posible. Y de nuevo, para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, somos solo un estudio bíblico informal, no tenemos apoyo oficial detrás de nosotros y no intentamos atacar a nadie ni desprestigiar a nadie. Simplemente vamos a enseñar la palabra tal como la vemos y esperamos que las cosas caigan donde deben caer. Pero de todos modos, siempre ten en cuenta que todos los programas anteriores ahora son un montón de ellos. Creo que estamos en la cinta número 29 de esta serie y eso significa que hay 28 cintas de 6 horas disponibles y cada cinta de 6 horas está transcrita en un pequeño libro correspondiente. Y ahora estamos sacando también las pequeñas cintas de audio en un paquete de 6 horas. Así que si estás interesado, llámanos o escríbenos. Y de nuevo, como dije en uno de mis otros programas, no promovemos esto con la idea de obtener ganancias. Lo estamos haciendo solo como un servicio a gente para difundir la palabra. Mantenemos el costo lo más bajo posible. Sabes, incluso cuando pusimos el costo para aquellos que lo recibirán por correo en 30 horas, pensé que era terrible. Y traté de decirle a Iris y a los demás que trabajan con nosotros que tenemos que ser más económicos. Y ellos dijeron, ahora, espera un momento. Jane Fonda recibe eso por una cinta de 15 minutos. Y si eso vale 30, entonces ciertamente 6 horas de enseñanza bíblica valen 30. Y así, comencé a verlo desde una perspectiva un poco diferente. Supongo que 6 horas es una buena oferta por 30. Bueno, de todos modos, si estás interesado, contáctanos y atenderemos tu pedido. Está bien, volvamos a 1 Corintios 15 por un momento, solo para la continuidad de nuestro programa en nuestra tabla de contenidos a medida que los organizamos. Y luego quiero volver y terminar mi línea en la pizarra, que por supuesto no completamos en nuestra última media hora. Pero ya sabes, estamos en 1 Corintios 15 y estamos hablando sobre los diversos aspectos de la resurrección. Ahora la resurrección de los justos, como hemos estado mostrando, parece estar en 3 partes, 3 categorías. Aquellos que fueron resucitados en el tiempo de Cristo y cuando Él estaba, las primicias, y aquellos que salieron de las tumbas después de Él, constituyeron la primicia, que fue la primera parte de la cosecha judía, cuando entraban y tomaban la muestra de su campo de grano. Luego tenemos la cosecha general de la que vamos a hablar, espero, en esta media hora. De lo contrario, tendrá que esperar hasta la próxima. Pero luego, la siguiente cosecha principal, por supuesto, es lo que llamamos el rapto de la iglesia. Y luego tienes ese aspecto final, los bordes y las espigas, que siento que será de nuevo el Antiguo Testamento. Los santos y los creyentes de la tribulación, y ellos, como vimos entonces en Daniel, regresarán en cuerpos resucitados 75 días después de la segunda venida o después de que se haya establecido el reino, y entonces ellos serán parte integral del reino, y eso completará la resurrección de los justos de todas las épocas. Pero mientras estábamos tomando nuestra línea de tiempo, de acuerdo con el programa profético del Antiguo Testamento, en nuestra última media hora llegamos hasta Éxodo 19, y así, mirando 1 Corintios 15, solo un momento más, para el beneficio de nuestra audiencia televisiva, estábamos en el versículo 23, pero cada hombre va a resucitar en su propia compañía. Primero Cristo, las primicias, después los que son de Cristo en su venida. Pero como dije, tomas eso y lo divides de nuevo, de acuerdo con la cosecha israelí, donde creo que el cuerpo de Cristo será resucitado. Y luego, después de la segunda venida de Cristo, como vimos en Daniel, entonces tendremos a la compañía del Antiguo Testamento y a los santos de la tribulación. Muy bien, ahora mientras regresamos al Antiguo Testamento por un momento y continuamos con nuestro pensamiento de nuestro último programa,
que después de que Dios le dio a Abraham el pacto abrahámico, lo llamó fuera de la idolatría y le prometió una nación separada que sería santa y que estaría bajo las promesas del pacto, y por eso llamamos a Israel la nación favorecida o el pueblo elegido de Dios, porque en su soberanía así lo ordenó, y así Él llama a Abraham y lo salva por fe. Más nada. Abraham no fue salvado por ofrecer sacrificios, él fue salvado por ser obediente a lo que Dios dijo, y luego, tarde por supuesto, entran los sacrificios, pero él era ese hombre de fe, quien fue salvado por fe, así como nosotros. Más nada. Muy bien, entonces, en nuestros momentos finales del último programa, ¿recuerdas? Estábamos en el capítulo 19 de Éxodo, donde Dios había prometido que Israel sería un reino. Sacerdotes, intermediarios. Está bien, ahora veremos cómo eso entra en juego cuando llegamos al libro de Isaías y al capítulo 49. Ahora, no voy a tomar mucho tiempo y buscar todas estas referencias. Hay tantos, pero solo voy a tomar las que son las más claramente entendidas. Aquí en Isaías 49 ahora es donde todo este concepto de que Israel se convierta en una nación de intermediarios o sacerdotes es lo que Dios tenía en mente. Y recuerda, todas estas cosas son ofertas válidas, aunque Dios sabe que la nación va a quedar muy por debajo de todo esto. Isaías 49, y ahora podemos saltar al versículo 6. Isaías 49, versículo. Recuerda lo que leímos en Éxodo, que si son obedientes a la ley, el pacto que Dios les está dando ahora en el monte Sinaí, entonces serían un pueblo de Dios. Entonces, en algún momento más adelante, para canalizar la salvación hacia el mundo gentil, sabía en versículo 6 de Isaías 49, y él dijo, es una cosa, Jera, que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar a los preservados de Israel. Yo también, ahora aquí viene, te daré a ti, a la nación de Israel, como luz para los que gentiles. ¿Ves? Ahora, por supuesto, para cuando llegamos al ministerio terrenal de Cristo y avanzamos hacia el libro de los Hechos, incluso los judíos habían perdido de vista todo esto, e incluso en la época de Jonás, usé esa ilustración en mi clase anoche, cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive, ¿qué hizo? Oye, tomó un barco y se fue hacia el oeste, cuando debería haber tomado un camello y haber ido hacia el este, ¿ves? Pero no lo hizo. Bueno, ¿por qué no? Oye, esos gentiles no tienen nada que ver con mi Dios, pero fue su Dios quien le dijo que fuera. Y así tomó un barco hacia el oeste. Y ya sabes, la historia de Jonás. Y así finalmente Dios tuvo que tratar con él y llevarlo de regreso a la costa y enviarlo a Nínive. Sí, Dios puede salvar a los gentiles cuando quiere, pero la mentalidad del judío era que Dios no tenía tiempo para esos perros paganos. E incluso en el ministerio terrenal de Cristo, eso se insinuó con la mujer cananea. ¿Ves? Y ella dijo, pero es verdad, Señor, pero ¿no comen los perros las migajas de la mesa de su amo? Bueno, ¿qué estaba insinuando ella? Los judíos estaban en un lugar de privilegio, tenían la palabra de Dios, pero no podría ella tener un par de migajas. Está bien, ahora los judíos por supuesto llevaron eso al extremo, así que cuando Pablo regresa después de sus viajes misioneros entre los gentiles y les cuenta en los Hechos, y te lo mostraré después de un rato, y en el momento en que pronunció la palabra gentiles, ¿qué pasó? Un disturbio. ¿Un disturbio? ¿Quién se atrevería a decir tal palabra? Bueno, ahora, como ves en Isaías entonces, la intención y el propósito de Dios era que Israel, como un reino de sacerdotes, en algún momento fuera a evangelizar a esos gentiles. Ahora regresa a Isaías, si quieres, al capítulo 2, y verás esto en un lenguaje un poco diferente, pero es el mismo pensamiento todavía en Isaías. Ahora regresa al capítulo 2. Y ahora creo que esto tendrá sentido. Si hubiera leído esto primero no lo habrías entendido, pero ahora creo que sí lo harás. Verso 1 de Isaías 2. La palabra que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén,
Verso 2. Y sucederá, mira, va a suceder, dice Dios, en los últimos días, que la montaña, la casa del Señor. Ahora tengo que detenerme un segundo, que es una montaña en el Antiguo Testamento. Simbolismo, reino, reino. Y puedes simplemente poner esa palabra ahí y no estarás violando las Escrituras. Y así sucederá en los últimos días que el reino de la casa del Señor, es decir, esa línea real que proviene de David, será establecido en la cima de las montañas, o será el reino más alto de los reinos y será exaltado por encima de las colinas, es decir, reinos más pequeños. Ahora, aquí está la parte que quería que vieras. Subráyalo si no te importa marcando tu Biblia. Y todas las naciones que fluye hacia yo. ¿No es eso hermoso? Una vez, Mesías de Israel vendría y establecería su trono, su reino. Allí, en la ciudad de Jerusalén, todas las naciones del mundo simplemente navegarían y serían atraídas como un imán atrayendo acero. Serían atraídos a Jerusalén. Está bien, déjame mostrarte otro verso. Ven todo el camino hasta Zacarías, el penúltimo libro de tu Antiguo Testamento, capítulo 8. Otro verso que hemos usado antes, bastante a menudo de hecho, Zacarías. Capítulo 8. Y ahora bajamos al verso 20. Zacarías 8, verso 20. ¿Están ahí? Zacarías. El penúltimo libro del Antiguo Testamento, capítulo 8, verso 20. Así dice el Señor de los ejércitos, aún sucederá. Si suena familiar, es exactamente como lo expresó Isaías. Aún sucederá que vendrán personas y los habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a otra, diciendo, vamos rápidamente, para orar ante el Señor, o Jehová, que es el término correcto allí, y buscar al Señor de los ejércitos, yo también iré. Verso 22, sí, muchas personas y naciones fuertes, en plural, vendrán a buscar el Señor de los ejércitos, ¿dónde? En Jerusalén, donde ha establecido su trono y su reino, está bien, y vendrán a Jerusalén y a orar ante el Señor. Y ahora mira el verso 23. Así dice el Señor de los ejércitos, en esos días, cuando Israel estaría evangelizando a esos gentiles paganos, en esos días, 10 hombres tomarán del manto de aquel que es judío, se aferrarán al manto de aquel que es judío, y ellos van a decir, iremos contigo, porque hemos oído que Dios está contigo. Ahora, en esa llanura, esta era la perspectiva de Israel, pero ahora sabemos, mirando hacia atrás en la historia, que Israel lo dejó caer. Israel lo arruinó, como decimos, está bien, pero eso no quita el hecho de que Dios todavía tiene la intención de usar a la nación de Israel para traer salvación a los gentiles. Está bien, ahora déjame volver a mi pizarra si puedo. Pero todos estos versos que hemos estado leyendo aquí en el Antiguo Testamento, aún no hay ni una pista de la era de la iglesia. De lo que estamos hablando es de Dios tratando con Israel. Y en un momento dado, Dios quiso canalizarlos de nuevo a este arroyo pagano y contaminado de la humanidad y así purificarlo. Pero Israel, en su incredulidad, voy a retroceder, voy a dejar la flecha hacia abajo en el arroyo de humanidad gentil, porque aún llegaron allí, pero en un papel completamente opuesto al que Dios había previsto. Así que voy a retroceder y poner la cruz aquí atrás, y voy a poner los 3 años del ministerio terrenal de Cristo aquí. 3 años. Y Él recorrió la tierra de Israel. Todo ese territorio entre el Mediterráneo y el Valle del Jordán, durante 3 años, y siempre de alguna manera pongo a prueba a las personas, ¿puedes encontrar un lugar en las Escrituras donde Él haya salido alguna vez de la tierra de Israel? Ninguno. Nunca fue a Babilonia, no fue a Siria, no fue a Grecia, no fue a Egipto.
Pasó sus 3 años, solo con la nación de Israel. Está bien, ahora déjame mostrarte de dónde estoy probando esto en las Escrituras. Y ven a Mateo. Ahora tienes razón, cierra en Zacarías. Solo sigue hacia la derecha y llega a Mateo capítulo 10. De alguna manera sacudimos a algunas personas. Estábamos teniendo nuestros estudios bíblicos después de la cena cada noche en los hoteles en Israel y, supuesto, teníamos otros turistas que venían y vaya, cuando me escucharon enfatizar esto, un par de ellos se quedaron muy alterados y dijeron, ¿quién ha oído tal cosa? Jesús vino a todo el mundo. ¿De dónde sacas que Él solo vino a la nación de Israel? Bueno, mira, qué claro es esto. Mateo 10, Él acaba de elegir a los 12 allí alrededor de Galilea. Y ahora mira lo que dice en el versículo 5. Mucha gente no sabe que esto está en su Biblia, pero sí lo está. Y estos 12, Mateo 10, versículo 5, a estos 12 Jesús los envió y les mandó diciendo, no vayan, no se pierdan esa palabra, no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, porque sino que vayan bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque verás, desde el pacto de Abraham, Dios ha estado tratando solo con su pacto, la gente, Israel, en la promesa de convertirlos en una nación de personas, en la promesa de ponerlos en su tierra prometida geográfica, y luego un día viniendo a ser su rey y su Mesías, dirías, no puedo tragar eso. Está bien, acompáñenme si pueden a lo que Pablo escribe a los Efesios, capítulo 2. Y si esto no es claro, entonces no puedo hacerlo más claro. ¿Qué claro? El Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribirlo en Efesios capítulo 2, versículo 11. Ahora, por supuesto, Pablo ha estado yendo a los gentiles y los está viendo salvados por gracia, pero les está recordando que no siempre fue así. Ya. Efesios 2, versículo 11. Ahora mira lo que dice. Por lo tanto, ahora recuerda a quién le está escribiendo. Él está escribiendo a creyentes predominantemente, gentiles en la ciudad de Éfeso, y él dice, por lo tanto, recuerden que ustedes, siendo en tiempos pasados gentiles, en la carne, ahora no estamos hablando de cosas espirituales, estamos hablando de en la carne seres humanos ordinarios, que ustedes eran gentiles en la carne, a quienes se les llama incircuncisos, por la circuncisión hecha en la carne con manos. Ahora, para poner eso en un lenguaje sencillo, ¿quién llamó a los gentiles incircuncisos? Bueno, los judíos lo hicieron, y eso es todo lo que está diciendo, mientras los judíos se referían a ustedes como incircuncisos, y en un lenguaje sencillo, también los llamaban perros. Está bien, mira lo que dice Pablo. Versículo 12, que en ese tiempo, bueno, ¿a qué tiempo se está refiriendo? Todo este periodo de tiempo durante el Antiguo Testamento, cuando Israel está bajo las promesas del pacto y Dios está tratando solo con su pueblo del pacto, con excepciones. Ya me refería a Jonás yendo a Nínive y hubo un par de otros. Tenemos a Rahab, la ramera, y tienes a Naamán el sirio, y así sucesivamente, pero en su mayoría, él solo va a su pueblo del pacto. Está bien, sigue leyendo ahora en el versículo 12, que en ese tiempo ustedes, gentiles, estaban sin Cristo, sin un Mesías. Ustedes eran extranjeros, la Commonwealth de Israel. Ahora voy a tomar esto con calma. ¿Qué es un extranjero? Es alguien que no tiene derecho ni acceso a ese gobierno. Ahora sé que eso se ha pasado por alto en nuestro país, pero lo que sea, debería ser que nadie más que un ciudadano y un contribuyente reciba algo de las arcas del gobierno, y de esto es de lo que está hablando. Los gentiles no tenían derechos. Israel eran gentiles, eran extranjeros. ¿Está bien? Sigue leyendo. ¿Eras extranjeros de la Commonwealth de Israel? ¿Eras extraño a esos pactos de promesa? ¿Ves lo que dice eso? Sí. Israel tenía los pactos, pero podían los gentiles decir, oye, eso es para mí,
No, eso no era para un gentil, era solo para el judío. ¿Está bien? Y así eras extraño a esos pactos de promesa, y esta era la suerte del gentil sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que lo que dice el libro, yo no puse esto ahí, el tuyo también lo dice. Esta era la suerte del gentil. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando con promesas de pacto y era solo para la nación de Israel hasta que ella fuera un pueblo preparado, espiritual, obediente. Y entonces, ¿qué haría Dios? Oye, Él los enviaría al mundo gentil. Y entonces podrían llevar a los gentiles a un conocimiento de su Dios. ¿Pero qué hizo Israel? Bueno, para este momento, ¿ves? Habían tenido 2000 años de haberlo. Les metieron en la cabeza que eran especiales. Ahora no podían sacarse de la cabeza que cualquier otra persona valía un centavo. Ahora te dije que te mostraría antes de que terminara la tarde a qué me refería. Pablo ha estado ministrando a los gentiles durante unos 20 años o más y ha tenido una respuesta tremenda, estableciendo iglesias por toda Asia Menor, Grecia y Roma. Y ahora regresa a Jerusalén y dice, chico, casi lo matan la multitud. Pero los romanos, creo que no, este no es el caso para los romanos, pero de todos modos, él está aquí ante los líderes religiosos en Jerusalén en Hechos 22 y relata toda su experiencia de conversión en el camino a Damasco. Él relata sus experiencias entre los gentiles y cómo estaban llegando a conocer al Dios de Israel a través del Evangelio, a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Está bien, ahora bajemos al versículo 18. Él está recordando lo que había sucedido años atrás. Y él dice, y mientras oraba en el templo, estaba en un éxtasis. Versículo 18, y Pablo dice, lo vi. Ahora no sabemos hasta qué punto, pero en visión o lo que sea, él vio a Jesús diciendo, apresúrate, sal de aquí, de Jerusalén, porque ellos los judíos no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y Pablo le dice a esta enorme audiencia judía, y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelé y golpeé en cada sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu mártir Esteban, yo también estaba de pie y consintiendo en su muerte, y guardaba o sostenía la ropa de los que lo mataron. Versículo 21, y Pablo dice, y el Señor me dijo, sal de Jerusalén, porque te enviaré lejos a los gentiles. Mira, Dios no se ha rendido con los gentiles. Y él dice, te enviaré lejos a los gentiles. Ahora mira la reacción de estos judíos. Y le prestaron atención, lo escucharon, imagino, con bastante atención. Hasta esta palabra, ¿qué palabra? Gentil. ¿Y qué pasó? Un motín. Y levantaron sus voces y dijeron, fuera de la tierra a tal individuo no es apropiado. Él viva porque él siquiera pensó. ¿Gentil? Bueno, ¿qué había pasado? Israel había estado completamente ciega a su verdadero papel, que Jehová había tenido la intención y que iba a ser su vehículo para salir y alcanzar a estos gentiles, pero ellos lo habían rechazado por completo en incredulidad. Y ni siquiera permiten que este apóstol vaya a los gentiles. Lucharon contra él en cada paso del camino. Ahora no estoy haciendo esto para menospreciar al judío como una nación de personas, pero fue el resultado de todos esos años de ser dicho y enseñado, ustedes son el pueblo del pacto de Dios, son especiales, pero había tomado tal control de su forma de pensar que nunca vieron la verdad de por qué Dios los llamó en primer lugar. Ahora, por supuesto, había otra razón principal y no la he mencionado intencionadamente, pero en la última declaración del pacto abrahámico, ¿cuál fue? Y en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo iba a suceder eso? Por su Mesías siendo crucificado y convirtiéndose en el objeto de fe. Entonces, no solo de Israel, sino de todo el mundo. Y así hoy,
Sí, proclamamos el Evangelio de la gracia salvadora de Dios, cómo Cristo murió de acuerdo con el consejo predeterminado de Dios, como vimos en el primer programa esta tarde. Y Él vino y cumplió los propósitos. Dios, al llevar a cabo el plan de redención, no solo para Israel, sino para toda la raza humana. Ahora, he señalado tan a menudo a mis clases, tan pronto como Dios anunció a Abraham que a través de este hombre iba a sacar un pueblo separado y que iba a tratar con ellos. Y que a través de esto vendría un redentor de toda la raza humana que creyó de inmediato, pone todo en marcha para frustrar el programa de Dios. Satanás lo hace. Y todo lo que tienes que hacer es mirar hacia atrás en la historia y cómo Satanás ha luchado constantemente contra la obra de Dios con la nación de Israel. Todo lo que sucede en la nación de Israel, en su incredulidad, en sus ataques del mundo gentil, cualquier cosa que lo provoque, lo hace Satanás. Incluso hoy, donde estamos ahora, ¿por qué todo el mundo está votando en contra de la pequeña nación de Israel, tratando de empujarlos cada vez más a un área más pequeña de Jerusalén? Bueno, esa es la táctica satánica para deshacerse de la nación de Israel. Porque mira, si Satanás puede tener éxito en deshacerse del judío, deshacerse de la nación de Israel, entonces Dios no puede cumplir sus profecías, porque todas las profecías descansan en Israel. Ahora ves la táctica de Satanás. Oh, está trabajando horas extras. No solo porque odia a Israel, sino porque odia a Dios y está haciendo todo lo posible para frustrar los propósitos eternos de Dios. Esa es toda la razón para ello. Y todo lo que tienes que hacer es simplemente ver las noticias. Incluso cuando el gobierno israelí enfrenta un escándalo que casi simplemente perturba su sistema político. ¿Quién está detrás de esto? Satanás lo es. Él está detrás de todo lo que le está sucediendo a la pequeña nación de Israel. Pero Dios no va a permitir que nada los quite de la escena. Van a sobrevivir. Ahora sabemos que se les está haciendo cada vez más difícil. Sabemos que el mundo entero está llegando cada vez más a toda la idea. Bueno, ¿por qué tienen que tener la tierra de Palestina? Dejen que los palestinos lo tengan. Ellos estuvieron allí primero. ¿Qué hacen con todas estas promesas? ¿Las ignoran? Y las ignoran o ni siquiera saben que están aquí. Pero Dios le ha dicho a Jeremías que el sol tendría que salir de su órbita. La luna tendría que caer de su órbita antes de que Israel desaparezca de la vista. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, sí. 7452. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.